Bienvenidos una vez más a la Cometa Travel. Hoy quiero que me acompañen a descubrir un país lleno de vida. Les estoy hablando de Laos. Y es que Laos es un país en el que definitivamente la naturaleza es el mayor protagonista en todos los lugares que visites. Laos está ubicado en el sudeste asiático y tiene frontera con 5 países: Tailandia, Birmania, China, Vietnam y Camboya. En Laos vas a encontrarte con un exuberante paisaje, cargado de majestuosas montañas, lagunas color turquesa, cuevas, ríos, cascadas, templos, historia y muchas tradiciones. Pero bueno, ¿qué hay para hacer y ver en Laos? ¿A dónde voy? ¿Cuáles son los lugares principales? Voy a empezar con Luang Prabang. Esta quizás es la ciudad más famosa y reconocida en el país. ¿Y por qué llama la atención Luang Prabang? No solo porque tiene muchas cosas para hacer a sus alrededores, sino porque es una población que tiene una arquitectura estilo francés. ¿Y por qué estilo francés? Porque Laos, al igual que otros países del sureste asiático, fueron colonia francesa por mucho tiempo. Entonces todo esto aún se puede ver en esta parte del país. Pero ¿qué hay para hacer en Luang Prabang además de disfrutar de este pequeño rinconcito súper lindo? En Luang Prabang puedes ir a visitar un templo que tiene 4000 Budas. Un templo que está ubicado en una cueva y eso es lo que lo hace súper interesante. Y aquí les voy a contar que en Laos, en algunas de sus cuevas, la gente decidió convertirlas en templos. Entonces por eso encuentras Budas y están así súper decoradas, con sus altares súper lindos para ir a orar y rezar y bueno, pedir por lo que necesitan. Pero esta en especial tiene 4000 Budas. ¿Y por qué son 4000? Antes de ir yo decía, no puede ser. Lo que pasa es que la gente va y deja las Budas, las estatuitas de Buda. Entonces vas a encontrar estatuas así de pequeñitas o estatuas muy grandes. Yo creo que tiene hasta más de 4000 Budas. Este es un lugar súper lindo. Pero también cerca de ahí hay un santuario de elefantes, hay varios. Y los santuarios de elefantes son maravillosos. Son lugares en los que han llevado elefantes que han sido rescatados de los abusos a los que los somete la gente cuando los tiene trabajando 8 horas al día en diferentes tipos de cosas, ya sea para el turismo, cuando los ponen a llevar gente o los llevan a bañarlos, y también los utilizan para la explotación forestal. De verdad que es súper lindo tener la oportunidad de simplemente acompañarlos, porque eso es lo que vas a hacer, caminar con ellos, disfrutar y verlos cómo hacen lo que harían normalmente, que es solo comer y comer y comer todo el día. Así que si tienen la oportunidad les recomiendo visitar estos lugares, no solamente para que los apoyen, sino para que dejemos de montar y bañar los animales, sobre todo los elefantes, que de verdad a nadie le gustaría que lo tuvieran trabajando todo el día. Pero no solamente eso, también puedes disfrutar del río Mekong. Y el río Mekong sí que es un protagonista aquí en Laos porque recorre todo el país. Y bueno, en él puedes disfrutar no solamente de ir en un bote lento como lo hicimos nosotros para llegar aquí a Laos, que fue una experiencia súper bonita, sino que también puedes hacer un sinnúmero de actividades. Te vas a encontrar con el río Mekong en muchas partes de Laos. Y en Luang Prabang también puedes visitar los templos hermosos que tienen, aprender un poco más de su historia y ver en la mañana, bien tempranito, cuando los monjes salen a pedir comida. Laos es un país budista, al igual que lo es Tailandia. Y bueno, aquí pues vas a ver monjes por todo el país. Y este ritual de ir a pedir comida en las mañanas, bueno, lo hacen ellos pues porque ellos viven de eso, viven de la caridad de la gente. Los monjes, ustedes van a ver que hay monjes pequeñitos, así niños que son monjes, y entonces se estarán preguntando por qué pasa esto. Lo que pasa es que pues Laos es un país pobre y mucha gente no tiene cómo alimentar a sus hijos o cómo darles educación. Entonces la gente los deja en los monasterios, los niños se vuelven monjes y así pueden tener un techo, comida y estudio. Pero esto no los obliga a ser monjes toda la vida, ellos deciden cuándo irse. Si por ejemplo después de, no sé, estudiar la universidad, porque también les dan la universidad, ellos deciden no ser más monjes, pues simplemente lo dejan. Y así con todas las personas que quieran. No sé si sabían, pero si tú quieres ser monje, puedes ser monje por 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años.
vivir la experiencia. Y si no te gustó, pues simplemente decides no serlo. Las puertas de los templos budistas están abiertas para todo aquel que quiera vivir esta experiencia. Y voy a terminar con algo súper interesante que deben hacer y probar, si se animan, si están en Luang Prabang. Y es ir a una población que hace whisky de cobra. Sí, whisky con una serpiente adentro. Y bueno, y ponen otros animales. Es un whisky hecho de arroz. Es dulcecito, tienen dos tipos, uno así clarito y uno así como rojito. Ambos son muy ricos, venden sin los animales también, que se les recomiendo lo prueben porque es de verdad delicioso. O si quieren animarse pueden probar el whisky de cobra, que bueno, no es tan rico como parece. Pero bueno, Laos también tiene aventura y aquí les recomiendo ir a Van Bien. En este lugar puedes hacer todo lo que quieras, puedes hacer kayak, puedes disfrutar el río, puedes hacer globo, puedes hacer recorridos por toda la zona en bicicleta o en motocicleta y puedes disfrutar de unas lagunas color turquesa increíbles, además de cuevas que son templos o cuevas que simplemente están ahí para descubrirlas. Hay una en especial que me llamó muchísimo la atención y es una cueva a la que solo puedes entrar nadando si quieres o en neumático. Vas explorando la cueva y la cueva está llena de agua. Es una experiencia única. Y no quiero dejar de pasar la capital de Laos, Vientiane. Y en Vientiane vas a encontrar unas cosas interesantes para ver, como es el Parque de Buda. Y es un parque bellísimo, lleno de naturaleza y de unas estatuas de Buda enormes. Un lugar así súper espiritual, en el que puedes ir y no solamente disfrutar de la vista, que es increíble, sino de la paz que se respira en ese lugar. Y también en esta ciudad van a encontrar un Arco del Triunfo. El Arco del Triunfo estilo Laos. Y si quieres vivir una experiencia diferente e interesante y al mismo tiempo intensa, puedes hacer el circuito de Tha Khet. Este circuito recorre una zona súper bonita de Laos. Nosotros alquilamos motocicleta y aquí quiero decirles que Laos es súper seguro. Aunque las vías no están del todo perfectas, se puede manejar en motocicleta. Así que si te gusta la motocicleta, es tu oportunidad para disfrutar del paisaje y descubrir todos los lugares bellos que se pueden ver durante el circuito. Si eres mujer, también lo puedes hacer. Puedes ir en tu motocicleta, es súper seguro, no te va a pasar nada. Lo más, no sé, como peligroso que te pueda pasar es que te encuentres con una vaca o te choques con un pollo, porque eso sí se la pasan cruzando todo el tiempo la carretera. Pero de resto es súper, pero súper divertido. Y vas a ver unas cuevas increíbles. Unas cuevas enormes con unas cavernas magníficas que parecen sacadas de otro planeta. Además vas a encontrarte con cuevas con ríos que perfectamente las puedes navegar. El río pasa por la cueva. De verdad que hacer este circuito es una experiencia maravillosa. No solo por las cuevas, sino por las cascadas, los ríos y bueno, por la naturaleza viva que, como les digo, se siente aquí en Laos. Y voy a terminar este video con otro lugar súper especial. Es un poco lejos este lugar, para llegar a él son muchas horas, pero de verdad que vale la pena. Les estoy hablando de las 4000 islas. Este lugar está ubicado en el sur del país. Y tiene de especial, pues como su nombre lo indica, que tiene muchas, pero muchas islas. Unas pequeñas, otras medianas y otras más grandes. Las dos más famosas son Don Dae y Don Con. En estas dos están llenas de turistas, tienen una onda así como hippie. Si te quieres relajar, te puedes relajar. Si quieres rumbear, puedes rumbear. Si quieres explorar la isla, lo puedes hacer en bicicleta o en motocicleta. Puedes ir de una isla a la otra porque están conectadas. Así que es un súper, pero un súper plan en una zona llena de naturaleza. Como les digo, que está todo el país cubierto. Así que no se lo pierdan. Y por último les voy a decir que Laos es un país supremamente seguro. Si quieres viajar sola o solo, lo puedes hacer. Vi a muchas mujeres viajando solas y disfrutando absolutamente de todo, con toda la tranquilidad. De verdad que los lugares, cuando son seguros, se sienten. Yo les puedo decir que en todas partes me sentí súper bien. La gente es súper amable, súper cálida, súper linda. Así que no dejen y no se pierdan la oportunidad de conocer
países que no son tan turísticos como Laos. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan quedado un poquito intrigados con Laos y nos vemos en la próxima desde otra parte del mundo. ¡Chao!